Buenos días, hermanos. Continuamos hoy con la tercera lección de la clase, el remedio contra el pecado. Ahora, como acostumbro, haré un pequeño repaso de lo que vimos en la lección anterior y continuaré con una parte que no pude terminar. Básicamente, la semana pasada quería concluir una parte acerca de la santidad, exponiendo algunas de las razones que un autor llamado Kevin DeYoung nos compartía acerca del por qué es que cuesta tanto para nosotros ver la búsqueda de la santidad tan necesaria como la búsqueda por el conocimiento en las Escrituras, que tan importante es tener el conocimiento adecuado, como también la búsqueda de la santidad, que así como ponemos el esfuerzo en denunciar el error, deberíamos ponerlo también en cómo nosotros buscamos la santidad. Y entre esas razones por las cuales hay un rechazo, veíamos que en primer lugar se reconocía que la santidad lamentablemente se había reducido, en especial en décadas atrás, a abstenerse de ciertas prácticas que llegaron a ser consideradas tabú. Es decir, un cristiano no tomaba, un cristiano no fumaba, un cristiano no bailaba, un cristiano no hacía esto o lo otro. Una serie de normas que pronto se vieron con una de dos cosas: o personas que la rechazaban porque comprendían que eso era legalismo, pero que entonces iban al otro extremo, o personas que lo abrazaban y pensaban que al cumplir eso ya estaban bien. Entonces se puede caer en cualquiera de los dos extremos. También, y relacionado con lo que les mencionaba, justamente por esa noción equivocada de lo que es la santidad, algunos, cada vez que tan siquiera se menciona que debemos procurar la santidad, de que en efecto esta nos lleva a cambios en nuestra vida, pues ya la van a igualar. No, usted lo que me está hablando es de un legalismo o de un fundamentalismo. Entonces, precisamente por el daño que provocó esa mala comprensión. También hemos visto cómo otros han estirado los límites, es decir, no consiste en una serie de nos, pero entonces lo van a convertir en una serie de sís, estirándolos a lo más que se pueda, de manera que no parezca que se está realmente ofendiendo el nombre de Dios. Es decir, se abraza la libertad que en efecto tenemos, la libertad cristiana, pero no se abraza de la misma manera la virtud. Como les decía, si prestamos atención a la lectura de 1 Corintios 8 la semana pasada, Pablo mencionaba alguna de esas libertades. ¿Podemos comer carne? Claro que sí, pero si esto va a ser de tropiezo, pues nunca más volvería a hacerlo. Es decir, abrazando la libertad, pero a la vez la virtud. En cuarto lugar, entonces teníamos también, como consecuencia de esta liberalidad, algunos que no solamente es que se tache de legalismo o fundamentalismo la búsqueda de la santidad, es que además hay un espíritu juicioso e intolerante ante todos aquellos que lo procuren. Y en último lugar, también entre los más conservadores hay un error que nosotros también queremos prevenir. Como precisamente esto no se trata de legalismo, llega a tal punto en el cual esos imperativos, es decir, esos mandamientos que sí nosotros vemos expresados que cada creyente está llamado a hacer, llegan casi que a desaparecer por ese enfoque que hay sobre los indicativos, es decir, sobre lo que Dios ha hecho, sobre lo que Cristo ha hecho, sobre lo que el Espíritu ha hecho y hace. Pero entonces esos imperativos se pierden, porque no queremos que las personas confundan de que la salvación es algo que puede ser ganada por obras o por méritos. Entonces, en el afán de eliminar ese error de que la salvación no es por obras, terminamos a veces enterrando las obras como consecuencia de la salvación. Esas eran algunas razones que las vimos con más detalle la semana pasada. Y creo que esta fue una de las frases que más destacó, que podemos encontrar muchos creyentes apasionados por la justicia, por el evangelismo, por la teología precisa, y amén a todo esto. Pero ¿dónde están los cristianos conocidos por su celo, por la santidad? ¿Dónde están? ¿Dónde estamos nosotros?
y vimos muchos pasajes donde una vez más queda claro de que el propósito de nuestro llamamiento no fue solamente un llamamiento para apartarnos del pecado, no fue solamente que nos sacaron de las tinieblas y nos trajeron a la luz, sino que este ha sido un llamamiento santo, de que todo aquel que ha sido llamado por Dios también ha sido llamado a la santidad. Luego pasamos a cuán malo es el pecado. Porque recuerden, nosotros estamos viendo como una tensión, es decir, por un lado tenemos que apreciar ese llamamiento santo con el cual Dios nos ha llamado, la identidad que ahora tenemos en Cristo, pero por el otro lado también tenemos que ver lo grave que es, aún siendo creyentes, el pecado que nosotros cometemos. No podemos menospreciarlo. Y por eso venía la analogía con el cáncer. Es silencioso, crece, uno no sabe cuándo lo tiene. Cuando ya uno se da cuenta de los síntomas, por lo general ya está en una etapa avanzada. Y así es como actúa, y así también es el pecado. Y también hace esta metástasis, es decir, no solamente contamina todo nuestro ser extensivamente, sino que también contamina a otros. Así como cuando yo hablo mal, chismeo, ¿qué estoy haciendo? Estoy contaminando también la mente de otros hermanos. Cuando robo, cuando sustraigo, otra persona también es robada y sustraída. El pecado nunca va a afectarnos a nosotros únicamente. Ahora, lo más terrible de esta realidad es que nosotros pensamos, cuando estos son sutiles, cuando son refinados, cuando son secretos, de que no van a pasar del ámbito de donde nosotros estamos. Pero por la exposición de la palabra y si cuando nosotros reconocemos la gravedad de ese pecado, vamos a ver que si no es tratado, cuando llegue a un grado mayor, terminará afectando a otros mucho más de lo que nosotros hubiéramos pensado. Así es como trabaja. Entonces, dijimos, no puede ser. Así como ninguno de nosotros va a tolerar el cáncer físico en sus cuerpos, ¿quién de nosotros, sabiendo que tiene ese mal, no va a hacer algo por buscar paliar los efectos, para buscar cómo recuperarse de él? ¿Quién de nosotros ahora, sabiendo bien de que aún que hemos sido hechos nuevas criaturas, hay un pecado remanente en nosotros, carecería de razón que nosotros no buscáramos cómo tratarlo, sabiendo que está ahí, sabiendo que es un mal que va a estar batallando contra nuestros deseos para agradar a Dios? Tolerar el cáncer o el pecado sería como tolerar el cáncer físico. Es tan peligroso, es tan peligroso. Y se ha perdido esa seriedad. Nosotros comparamos con algunos títulos de algunos libros de los puritanos, no sé si recuerdan algunos nombres, voy a repasarlos para ustedes, de lo que estos nombres reflejaban en el entendimiento de algunos hermanos puritanos. Por ejemplo, la pecaminosidad del pecado, la malicia del pecado, la anatomía de los pecados secretos, el mal de los males o la extrema pecaminosidad del pecado. John Owen también, la mortificación del pecado, pecadores en manos de un Dios airado, Jonathan Edwards. Nosotros podemos seguir buscando más ejemplos. La anatomía de los pecados secretos también es un título de un sermón de Spurgeon. Nosotros podemos seguir viendo que estos hermanos no estaban siendo exagerados, que es lo que quizás uno puede pensar cuando lee esto o lee la forma en que ellos se referían al pecado, como virulento, como malvado, como perverso, como despreciable. Les recuerdo las palabras de Edwards: el pecado es la ruina y la miseria del alma, es destructiva en su naturaleza, y si Dios lo dejara sin restricción, no faltaría nada para hacer al alma perfectamente miserable. La corrupción del corazón del hombre es inmoderada e ilimitada en su furia, y mientras el impío vive aquí, es como un fuego contenido por las restricciones de Dios. Ese era el entendimiento. Y una vez más hay que entender que esto tiene que ser una obra del Espíritu Santo, porque algunos han escuchado esto. Este sermón de Jonathan Edwards, cuando él lo predicó la primera vez, no tuvo el efecto con el que luego sería conocido.
Fue hasta después, cuando en este movimiento llamado el Gran Despertar o el Gran Avivamiento, una obra del Espíritu Santo, que las personas escucharon estas palabras, un sermón que ya había sido predicado, y que ahí sí, ahí luego ya había una reacción: ¿qué debo hacer para ser salvo? Que las personas sentían literalmente que el infierno ya se los iba a tragar. Nosotros podemos leer esto y estamos como si nada. Hermanos, necesitamos que el Espíritu Santo aplique esto en nuestras vidas para entender la realidad como la llegaron a entender aquellas personas que sí se les fue concedida esta sensibilidad por este mal. Y dijimos nosotros entonces, pensamos nosotros de nuestra impaciencia, de nuestro orgullo, de nuestro resentimiento, de nuestra frustración, de la autocompasión, como pecados tan detestables que en efecto merecen también esta descripción. ¿Lo pensamos de esa forma? Y no solamente eso, es que estos pecados que podemos llamar pequeños, refinados, sutiles, respetables, también nos van a llevar a nosotros a los más graves. El caso más notable, como les dije, cuando nosotros pensamos en esta progresión de cómo el pecado llega a destruir a alguien, es la vida de David. Es decir, todo empezó por un ocio, todo empezó por una codicia con sus ojos, en la descripción inicial, pero cuando él fue confrontado con el profeta Natán, vamos a repasar lo que él le dice en 2 de Samuel, capítulo 12. Vemos que hubo algo antes que todo eso, aparte de la corrupción y el pecado remanente que nosotros tenemos que con el cual tenemos que luchar. ¿Qué es lo que le dice el profeta? Versículo 9: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Es decir, cuando pecamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos despreciando la palabra de Dios. Pero aún más le dice él en el versículo 10: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste. Menospreciar la palabra de Dios es menospreciar a Jehová mismo, y es lo que hacemos cada vez que pecamos. Y cuando nosotros menospreciamos lo que Dios es, lo que Dios ofrece y lo que Dios dice en su palabra, indudablemente nosotros vamos a comprar el placer temporal del pecado. Es lo que va a suceder. Y eso es el pecado. Es una traición, es una traición cósmica. Alguno la ha descrito con esa palabra, porque estamos peleando no contra un gobernador local, no contra un presidente, estamos altercando contra el Dios mismo que ha creado los cielos y la tierra. No hay autoridad máxima después de Dios. Él es el ente más alto, y cuando pecamos nos estamos rebelando contra Él. Porque no es que uno solamente ofende la ley. Cuando yo infringo una ley de tránsito, no es tanto a la ley que estoy infringiendo, sino al ministerio que la ha puesto y al oficial que viene para hacerla cumplir. De la misma manera, cuando yo infringo la ley de Dios, no es solamente la ofensa per se de quebrantar la ley, es que yo estoy ofendiendo a quien la ha establecido. Esto debe darnos una perspectiva de lo que el pecado es, aún siendo creyentes y por refinado que nosotros creamos que sea. Además, tiene que hacernos recordar que cada vez que pecamos, ¿qué hacemos nosotros? Estamos contristando al Espíritu. Toda persona que ha sido nacida de nuevo tiene el Espíritu Santo dentro de él. Pero cuando nosotros pecamos, cuando estamos despreciando la palabra de Dios, estamos contristando al Espíritu. ¿Por qué no? Es una fuerza, es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Además, dice el autor, hermanos, cada vez que nosotros estamos cediendo a estos pecados refinados, estamos haciendo un alarde incorrecto del perdón de Dios. Un alarde incorrecto del perdón de Dios. ¿A qué me refiero con esto? Es decir, cada uno de nosotros puede celebrar de que en efecto hay perdón en Dios por medio de Cristo. Pero ese perdón no nos ha dado licencia para entonces vivir de manera que no tengamos que hacer morir las obras de la carne.
Es hacer un alarde incorrecto. No, pues ya Dios me perdonó. Eso fue un pequeño chisme, eso fue una pequeña impaciencia, fue un mal momento que tuve. No es esa la actitud. Esa es hacer un alarde incorrecto del perdón que Dios da. Recordemos lo que ha merecido cada pecado de nosotros. Isaías 53:6. ¿Qué es lo que dice? Vamos a buscarlo una vez más. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Un momento, no podemos tomarlo a la ligera, no podemos tomarlo livianamente, mas él cargó, no algunos pecados, el pecado en general, todos nuestros pecados. ¿En quién? En el Señor Jesucristo. Cuando murmuramos, cuando somos impacientes, cuando guardamos rencor, cuando pensamos mal contra alguien, eso también fue cargado en Cristo. No puede ser que yo tome a la ligera esos pecados llamados respetables. Cada uno de esos actos, cada pensamiento impuro, cada acción, cada pecado de omisión, todo eso fue descargado en el Cordero sin mancha. Todo eso. Podemos gozarnos del perdón que Dios da, amén. Pero no es para tomarlo como un pretexto. Ya Cristo pagó por eso. ¿Estamos realmente considerando lo que fue que Cristo pagara por eso? Hermanos, Dios siempre juzga el pecado. La razón por la cual nosotros no recibimos como merecemos es precisamente porque ya el pago lo recibió ¿quién? El Señor Jesucristo. O sea, si su fe está en Él, si usted ha abrazado al Señor Jesucristo como su única esperanza, la razón por la cual no somos destruidos, no somos aniquilados por el pecado que cometemos, es porque ha sido perdonado en el Señor Jesús. Pero todo pecado siempre es juzgado y será juzgado. Para los que estamos en el Señor, ya fue descargado en Él. Y para los que no están en Él, para eso vendrá el castigo eterno también. Pero todo pecado será juzgado. Dios es un Dios santo y no pasará ni uno solo de ellos. Entonces ahí viene la pregunta con la que yo concluí la lección pasada. ¿Cómo vamos a responder ante esta realidad? ¿Vamos a seguir desviando nuestra atención solamente hacia los pecados groseros de la sociedad, hacia lo que otros cometen? ¿O vamos a pedir para que se nos conceda arrepentimiento y contrición por los pecados que nosotros hemos tolerado, no en las vidas de los demás, en nuestras vidas? Sabe ser nuestra oración, que oremos para que el Señor use estas lecciones para este propósito. Pero entonces vamos a ver, ahora sí, ya convencidos de esta realidad, y sé que faltaría aún más para que el Señor nos convenza de lo malo que es el pecado, de la pecaminosidad del pecado, vamos a estudiar el remedio contra él, el remedio contra el pecado. Y antes de empezar con esto, vamos a pensar en algunos testimonios que nosotros hemos visto, no solamente en la Biblia, sino también en la historia. Es decir, hay personas cuya vida, si fuera comparada a como fue en el pasado y como es ahora, no quedaba duda que era una nueva criatura en el Señor Jesucristo. Si tuviéramos que escoger uno en el Nuevo Testamento, me parece que sería casi que el consenso general que el testimonio de Pablo es uno que sobresale. Es decir, él pasó de ser perseguidor de la iglesia a perseguidor. Vamos a leer Hechos 9. Hermanos, sé que son pasajes conocidos, pero debemos meditar en lo que ahí está escrito para nosotros. Vean cómo se describe Pablo o Saulo en ese momento. Saulo respirando aún amenazas. Esa parte puede identificarse usted. Yo creo que lamentablemente nos podemos identificar con lo que es respirar aún amenazas. Como que apenas no lo encuentre, va a ver. Así va Pablo, deseoso de encontrarse a cristianos para llevarlos a la cárcel y aprisionarlos.
respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Y no solamente que esto era lo que él tenía en mente, él pensaba que estaba haciendo bien, que apenas los encuentre y esto va a agradar al Dios que yo digo servir. Él pensaba que estaba haciendo bien. Contra los discípulos del Señor vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Ahora imagínese esto como testimonio, y que de hecho Pablo va a compartir más adelante, y que nosotros tenemos registrado, que él decía: y yo iba contra este camino. Imagínense en ese testimonio. Iba yo respirando amenazas. Semanas atrás había visto cómo mataban a uno llamado Esteban, y yo veía y di mi aprobación, y me dieron sus ropas. Y yo estaba determinado a seguir echando a cristianos en la cárcel y a aprisionarlos. Pero ese día, ese resplandor en el camino, y el Señor mismo apareció a mi encuentro y me dijo: ¿por qué me persigues? Eso sí es un relato de conversión, diría alguno. ¿Quién de nosotros puede decir que ha tenido una experiencia como esa? Pero llama la atención cómo Pablo se sigue describiendo más adelante. Vamos a 1 Corintios 15:9. Primera Corintios 15:9 dice: porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Sin duda fue un evento que él no podía olvidar, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios 3, versículos 7 y 8. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, ya no apóstoles, aquí es de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pasa a ser del más pequeño de los apóstoles al más pequeño de los santos. Y por último, la descripción conocida que él se da en 1 de Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Este orden que hemos visto coincide además con las fechas que se presumen en que esas cartas fueron escritas. Es decir, primero fue escrita a Corintios, 55 años después de Cristo, Efesios en el año 60 y 1 de Timoteo aproximadamente en el 63 o 64. Es decir, que este orden que tenemos además está en un orden cronológico y vemos como ese descenso, porque más que progresión es un descenso de ese reconocimiento que Pablo tiene de sí mismo. Ya no era el más pequeño de los apóstoles, no el más pequeño de todos los santos, era el primero de los pecadores. Hay otro caso conocido que es John Newton, o Newton, el autor de Sublime Gracia, que uno de los himnos más reconocidos también. Y también es conocida su historia. Él pasó de ser traficante de esclavos que los llevaba de África a América, a Estados Unidos concretamente. Y por razones de salud él ya no pudo continuar en esa vida marina. Estudió para dedicarse a las aduanas, pero en última instancia llegó a ser ministro de la palabra de Dios.
Y podemos recordar las palabras de ese himno: a un infeliz salvó. Y también son conocidas estas palabras que muchos a veces tienen también en sus perfiles y las comparten en esa última parte. Pero el fragmento dice así: mi memoria ha casi desaparecido, pero recuerdo dos cosas: que soy un gran pecador y que Cristo es un gran Salvador. Eso fue al final de su vida. Ahora, la pregunta que tenemos que hacernos es: ¿estaban diciendo estas personas cuando se reconocían como pecadores solamente recordándose de lo que fueron sus vidas antes de conocer al Señor? ¿O decían esto por la sensibilidad que habían tenido del pecado después de conocer al Señor? O sea, difícilmente nosotros podemos decir de que ellos siempre se refirieron como pecadores acordándose de lo que fue su vida antes de Cristo, sino que aún al final de sus días nosotros vemos que ellos seguían recordando el pecado que había en sus corazones. Es decir, que no solamente era: no, es que yo fui un gran pecador. Vean lo que Newton está diciendo. Él está diciendo: yo soy, no fui. O Pablo diciendo: soy el primero de todos los pecadores. No es que fui, soy. O sea, lo están diciendo en un tiempo presente. Y si podemos decir, bueno, ¿qué testimonios de conversión lo que ellos tuvieron? Y nuestros testimonios, si somos francos, la mayoría de nosotros no podemos identificarnos con la vida de pecado que estas personas llevaron. Y no podemos decir que compartir un testimonio como tal de que yo era esto y ahora soy lo otro, así de una forma tan evidente para otros. Pero hermano, la misma lucha que ellos tuvieron, la tenemos ahora nosotros. Y el mismo Salvador que los salvó a ellos también nos salvó a nosotros. Es decir, nosotros no vamos a decir, bueno, yo antes era un traficante de esclavos, yo llegué a perseguir la iglesia, llegué a matar a otros cristianos, pero por la obra del Espíritu Santo también reconocí mi condición de pecador delante de Él y abracé a Jesucristo como mi única esperanza. Yo creo que eso sí es común para todos nosotros, los que decimos creer en el Señor. Y así como ellos, aunque no tenemos ese abanico de pecados evidentemente visibles a los cuales decir, yo antes hacía esto y lo otro, tenemos una realidad de que luchamos contra el pecado, así como ellos, aún incluso habiendo sido rescatados de aquellos pecados más groseros, al final de sus días tuvieron que reconocer que aún quedaba pecado contra el cual luchar. ¿Y cuál es la esperanza entonces para nosotros? La misma esperanza que tuvieron ellos: el Evangelio, el Evangelio. Y con esto nosotros debemos recordar que el Evangelio es un mensaje. Hay personas que a veces hablan de vivir el Evangelio, pero es que uno no vive el Evangelio. El Evangelio es un mensaje, pero es un mensaje que transforma vidas. Eso es diferente. Pero cuando recordamos que es un mensaje, nosotros entonces debemos estarnos predicando ese mismo mensaje cada día, porque no se limita, y hemos sido enfáticos, no se limita para el día que nosotros creímos y que ya lo desechamos, y ahora sí, bueno, ahora sí, tráigame la teología sistemática. Ya no necesito el Evangelio, no. Todos los días necesitamos el Evangelio, y lo estamos diciendo en su sentido más amplio, que abarca la obra completa de Cristo, su vida en la tierra, su obediencia, su muerte y su resurrección, y que ahora este Cristo resucitado intercede para siempre por los suyos delante del Padre. Eso es el Evangelio. Un buen resumen lo tenemos en 1 Corintios, capítulo 3, versículos 3 y 4. Acabamos de leer cómo Pablo se describió en el versículo 9, cómo se describió como el más pequeño de los apóstoles. Pero antes de describirse así, ¿qué nos describió él? El Evangelio, versículos 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Hay muchos más pasajes que nos pueden dar como ese extracto de qué es el Evangelio, pero en este pasaje podemos apreciar dos cosas:
que la muerte de Cristo tuvo un propósito, es decir, que fue por nuestros pecados. Pero además de que Él no fue vencido por ellas, porque Jesucristo fue resucitado. Es decir, está ahora intercediendo por nosotros. Pero sí nos lleva a considerar dos implicaciones. Es decir, que cuando Cristo murió por nuestros pecados, no fue solamente para pagar la culpa que nosotros debíamos haber pagado, sino que además representó una libertad del poder del pecado. No más dominio de él. Y esa es la realidad con la cual nosotros tenemos que lidiar más a menudo. ¿Y por qué pasa eso? Porque no recordamos el Evangelio. Porque si nosotros lo estuviéramos recordando cada día, estaríamos teniendo el ánimo suficiente para saber de que no solamente la culpa fue pagada, sino también que las cadenas del pecado fueron quitadas y que ahora somos libres para servir al Señor, de que ya Él no mora más, de que Él ya no reina más en nosotros. El pecado ya no reina sobre nosotros. Nosotros tenemos ahora un nuevo Señor, Jesús. Y esta doble realidad, es decir, de que la muerte de Cristo nos dio perdón, pero además nos dio libertad del pecado, se refleja en muchos cantos que nosotros tenemos. El autor en el libro menciona Roca de la Eternidad. El autor, Augusto Toplady, estoy poniendo la frase en inglés porque lamentablemente en la traducción, en la versión que nosotros tenemos en Celebremos su Gloria, hemos perdido una estrofa y esa traducción que vemos de esa sección que está ahí, pues se ha perdido un poco. Entonces abajo yo les puse como lo más literal, tratando de preservar un poco la rima, es decir, fuiste abierta tú por mí, ¿verdad? Es lo que dice. Es decir, que esta fuente que es el Señor Jesucristo, sea del pecado mi doble cura, sálvame de su poder y de su culpa. Cuando el autor cantaba, sea mi doble cura, él se estaba refiriendo a esa parte. Es decir, Cristo me ha libertado de la culpa del pecado y del poder. Pero entonces yo me puse a hacer un ejercicio. Bueno, él está mencionando Roca de la Eternidad, pero esa realidad tiene que estar impregnada en muchos más himnos que nosotros cantamos. Entonces me puse a hacer una búsqueda en los que usualmente tenemos. Esto fue lo que encontré. Victoria en Cristo. Hoy bendita historia, para que se ubiquen. Entonces suplicante le pedí a Cristo amante, le diera a mi alma la salud o la salvación y fe para vencer. ¿Hemos pensado en esto? Reflexionamos en lo que cantamos. Vean también lo que encontré en gozo da servir a Cristo. Gozo hay, sí, en servir a Cristo. Gozo en el corazón. Cada día Él da poder, me ayuda a vencer. Y da gozo en el corazón. A combatir. Bueno, este era casi que todo el himno, pero a combatir nos llama el Señor Jesús. Así es como dice el coro. A este pasa que tiene un tiempo que no lo cantamos, pero dice, Él con su gracia te sostiene y con potencia sin igual su brazo extiende y te defiende en esta lucha contra el mal. Había un sentido de lucha, pero no estábamos solos. Además, Él está con nosotros. Pero ven que no solamente se refiere al hecho de que hemos sido perdonados, sino además de que se nos ha sido dado una libertad y un poder para vencer sobre el pecado. Eso se cantaba y se reflexionaba sobre Él. Vean también siervos de Jesús. Nuestro capitán es ya vencedor. Él nos redimió por su cruz. Guardas del deber, Él nos da poder, Él nos guiará hasta la luz. Por eso es necesario estarnos predicando el Evangelio constantemente, para recordar de que el pecado ya no tiene este poder sobre nosotros. Y el último con el que quiero terminar es, ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo? Y después de cada pregunta, ¿qué es lo que responde el himno? Hay poder en Jesús.
Tan solo hay poder en Jesús. Entonces, vean lo que él pregunta. ¿Quieres ser salvo de toda maldad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vivir y gozar santidad? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres ser libre de orgullo y pasión? Tan solo hay poder en Jesús. ¿Quieres vencer toda cruel tentación? Tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, poder, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, poder, sin igual poder en la sangre que Él vertió. Amén. ¿Queremos ser libres de todo esto? Hay poder en Jesús. ¿Queremos ser libres de nuestros pecados respetables que hemos tolerado en nuestra vida? Hay poder en Jesús. Hermanos, no cometamos ese error de olvidar el Evangelio, de que cada día leemos y no veamos el Evangelio en las Escrituras, de solamente estar instruyendo nuestras mentes con los aspectos teológicos que son importantes, pero haciendo de lado el mensaje sencillo, ese mensaje que fue una locura, esa noticia que parece tan buena que uno dice, pero es cierto, de que hay perdón en Jesús y de que este perdón no solamente es de la culpa, sino también del dominio que Él ejercía antes en nuestras vidas. Hermanos, esta es la realidad. Y cuando nosotros cantamos estos himnos, este evangelio cantado, estaba claro para ellos de que no solamente la culpa había sido pagada, sino también que estaba la capacitación por el Espíritu Santo, estaba garantizada. Y nosotros no podemos perder esa doble cura del evangelio, porque estaríamos perdiendo el aliciente, lo que nos va a animar para estar batallando. De que el Señor Jesús nos dice, yo no solo morí por causa de tus pecados, morí para darte libertad de tus pecados. Ya no eres más esclavo de ellos, yo soy ahora tu Señor. No cometamos ese error de vivir en la práctica como si el Evangelio fue solo para cuando creímos. El Evangelio es para pecadores. Es para pecadores. Y sí, es cierto que tenemos que recordar que somos santos. No podemos olvidarlo, porque el tener claros de que somos santos en el Señor nos va a recordar que cada vez que pecamos estamos cometiendo algo impropio de un santo. También debemos recordar que somos pecadores practicantes todavía. Y por eso el Evangelio es para nosotros. Por esa razón es que en los Evangelios y en las cartas nosotros vemos todavía instrucción para la iglesia. ¿Por qué razón Santiago o Jacobo estaría instruyendo acerca de la lengua? ¿Por qué Pablo estaría diciendo que huyéramos de la fornicación? ¿Por qué Pedro estaría dando instrucción a los esposos de cuidar a sus esposas para que sus oraciones no tuvieran tropiezo? ¿Por qué es que están todas esas instrucciones? Están porque ellos reconocían que aunque eran santos a los que les escribían, habían pecados con los cuales tenían que trabajar. Entonces, ¿cómo es esto de que el Evangelio puede ser el remedio? ¿Cómo usamos el Evangelio como un remedio contra el pecado? Y hoy nos vamos a centrar en la primera parte de la cura, es decir, recordar la parte de que tenemos perdón, de que la obra de Cristo nos ha perdonado. ¿Cómo sirve esto como un remedio contra el pecado? El primer paso, o un primer punto, es que cuando nosotros usamos el Evangelio como un remedio contra nuestros pecados, ese mensaje va a estar como arando nuestros corazones para que podamos verlos. Es decir, si nosotros dejamos de estarnos predicando el Evangelio, vamos a olvidar de que, en efecto, Cristo murió por nuestros pecados. Pero cuando lo recordamos, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Reflexionar en los pecados que estamos cometiendo. Por eso el Evangelio siempre va a estar como rastrillando, como arando, va a estar llegando obligándonos a hacer ese examen, a eso que muchas personas evitan. Pero al estarlo exponiendo en nuestras vidas, Cristo Señor, o Cristo Jesús, tuvo que pagar por todo esto.
qué pecados he cometido. Ahí está, el Evangelio como un rastrillo, como esa espada que penetra hasta lo más hondo. En segundo lugar, no solamente el Evangelio va a ser como ese instrumento que va a estar exponiendo el pecado en nuestros corazones, sino también que me va a dar la libertad para yo enfrentarlo, para que yo lo enfrente. Me libera para hacerlo. Y aquí es donde viene una aplicación importante. Cuando yo tengo la certeza de que mi pecado ha sido perdonado, yo lo voy a poder reconocer y voy a luchar contra él. Cuando yo tengo la certeza de que mi pecado ha sido perdonado, yo lo voy a poder reconocer con toda libertad. Y no solamente eso, voy a luchar ahora contra él. ¿Por qué es que a veces no luchamos contra el pecado? Porque no lo estamos reconociendo como tal. ¿Por qué no lo reconocemos como tal? Porque aún creemos la mentira de que tenemos que justificarnos delante de Dios. No fue tan malo, no fue realmente eso lo que hice, no. Cuando usted descansa, ok, sí, ha sido un pecado, pero tengo la certeza de que el Señor Jesucristo pagó por él y que eso está perdonado, yo puedo reconocerlo. Porque ya no tengo nada que estar justificando delante de las personas. Ya no tengo que estar justificándome nada a mí mismo. O sea, yo puedo reconocer abiertamente lo que hice fue pecado. Como David, que tuvo que reconocer ante Natán, he pecado. Sí, eso fue lo que pasó. Pero cuando usted no cree en el perdón, o cuando usted cree de que tiene que mantener como un cierto currículum delante de Dios para ser aceptado delante de Él, nosotros vamos a estar procurando que eso se vea lo mejor posible y no vamos a estar llamando por su nombre a lo que nosotros hacemos. Para eso sirve la certeza del perdón, de que el sufrimiento, de que la obra de Cristo fue suficiente. Porque entonces yo ahora puedo decir, no, esto fue pagado por el Señor. También tengo la garantía de que puedo luchar contra Él y vencerlo. Pero si lo estamos justificando, nunca vamos a luchar contra Él. Hay un tercer punto. Entonces, teniendo ya esa certeza de que he sido perdonado, el Evangelio me va a motivar y me va a fortalecer para que yo lidie contra él. O para decirlo en el término más bíblico, para que yo haga morir las obras de la carne. Romanos 8:13. Porque si vivís conforme a la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. O Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Es decir, ¿cómo voy a ser yo motivado para hacer morir, para cumplir este mandamiento expreso que ha sido dado en el momento que yo tengo la certeza de que la victoria está garantizada? Por eso, el perdón produce eso que vemos ahí, un ánimo. Dios está por mí, no está contra mí. Si yo estoy en el Señor Jesús, Dios ya no tiene una causa contra mi pecado. ¿Por qué? Porque ya Cristo pagó por él. Si Él está por nosotros, dice Romanos 8, ¿quién contra nosotros? ¿Quién? Nadie. ¿Quién? Si ya ahora Dios mismo ahora está en nuestro favor. El que era antes nuestro enemigo, ahora es nuestro amigo. Esa paradoja, esa ironía en el Evangelio, de que el Evangelio nos salva para Dios y nos salva de Dios mismo. Nos ha salvado de Él para ahora ser de Él. Ahora Él está por nosotros. ¿Cómo no nos puede animar con eso? No estamos solos en esta lucha. Vean las estrofas en los himnos. Él con su gracia te sostiene. Nuestro capitán es ya vencedor. No estamos solos. Él nos ha dado su espíritu para esa batalla además. Y en segundo lugar, produce gratitud. ¿Por qué? Porque, hermanos, debemos recordar que ya hubo una instancia pasada en el cual este mensaje del Evangelio nos rescató
Y así como Él nos rescató en el pasado, nos seguirá rescatando ahora. Y es un ejercicio constante. Cuando vemos el Evangelio, ver esas evidencias de gracia de Dios en nuestras vidas. Ahora, que no erremos aquí. La lucha contra el pecado no es opcional. Es un mandamiento, lo leímos. Haced morir. Eso no es opcional. Ahí no dice cuando tengan el ánimo, cuando sientan el deseo, hagan morir las obras de la carne. Es háganlo morir. Pero sin duda, cuando uno ha aplicado el Evangelio y este gozo de la salvación viene a uno va a poder cumplir esos mandamientos con el mayor anhelo. Por eso es que Juan puede decir, sus mandamientos no son gravosos. Pero un deber sin deseo, eso sí es gravoso. Y ahí donde, bueno, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Y refleja una mala comprensión del Evangelio y invita a un examen. ¿Por qué? Porque si está la certeza del perdón una vez más, de que Cristo pagó por él, ¿cómo no voy a luchar ahora contra el pecado? Lo voy a hacer morir. Recordemos, Isaías 53:6, Él descargó en Él todos nuestros pecados. Ahora, ¿cómo predicarnos el Evangelio entonces? ¿Cómo podemos hacer eso? El autor comparte una forma particular en que lo hace, una forma más metódica. No es que esto tiene que ser así, pero cada uno de nosotros puede tomar para su propia vida una forma de cómo predicarnos el Evangelio. Entonces, cada mañana él inicia con el siguiente recordatorio. Bueno, si el Evangelio es para pecadores, debo empezar el día reconociendo que soy tal. Sí, si estoy en el Señor, soy un santo en Él. Pero aún, por más bueno que haya sido mi día anterior, no importa cómo haya sido de sobresaliente en mi lectura, en mi oración, en mostrar amor hacia el prójimo, al final de cuentas debemos reconocer, no he amado como debí amar, no cumplí como debí cumplir, pequé tal vez de omisión, pequé de hecho, pequé de motivación, es decir, lo que me movió a hacer tal cosa no era el motivo de glorificar a Dios, sino buscar mi propia gloria. Y hacer este examen y reconocer estos pecados es la primera forma de que nosotros nos prediquemos el Evangelio. Porque aún si nosotros estamos en ese examen y decimos, bueno, no recuerdo como algo grosero en particular que haya hecho, es donde debemos ver, o sea, yo no he cumplido entonces como debí cumplir. Y ya eso nos tiene que dar a nosotros convicción de que hemos pecado. Por lo tanto, como además ponemos en práctica esto de predicarnos el Evangelio, al arrepentirnos de nuestros pecados. Nos arrepentimos de ellos y aplicamos escrituras específicas que nos recuerden el perdón que nosotros tenemos garantizado. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de nuestra maldad. Y en tercer lugar, aplicar escrituras que además del perdón nos recuerden que nuestra buena relación con Dios tiene su base únicamente por la justicia obrada por Cristo. Tiene su base únicamente por la justicia obrada por Cristo. Al final de cuentas, hermanos, por más que yo luche contra el pecado y que nosotros estemos viendo esa victoria, una vez más, mi buena relación, el decir que yo estoy bien con Dios, no es por lo que yo he hecho, es por lo que Cristo hizo. Entonces, algunos pasajes, ya deberíamos estar terminando, pueden anotarlos, no vamos a tener el tiempo de verlos todos, pero esos son algunos de ejemplo. Es decir, cada uno de nosotros tiene que tomar la Escritura y empezar a aplicar esas promesas para cada vida. Y hay más pasajes que estos, evidentemente. Pero para que se den una idea de qué es lo que ellos dicen. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. O Isaías capítulo 43, versículo 25.
que dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. O Miqueas, que también está en la lista. Podemos buscarlo, Miqueas capítulo 7, versículo 19 y 20. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En el fondo del mar, olvidados. Esos son pasajes y otros más que podemos estar recordando. Pero hay una aclaración ahí, que aunque el pasaje no lo vaya a decir explícitamente, debemos recordar que ese perdón, que el perdón de Dios siempre va a venir por lo que el Señor Jesús ha hecho. Aunque lo diga o no explícitamente, debemos recordar que todos estos pasajes que vamos a aplicar es por lo que Cristo hizo. Finalizo ahí con una estrofa que él también comparte. Ese himno, lamentablemente, no he encontrado una versión en español, pero sería como Cristo, la roca fuerte o la roca sólida. Mi esperanza fundada está en la sangre de Cristo y su justicia. Y más adelante en el coro dice: en Él firme estoy, todo lo demás arena es. Que el Señor les bendiga, hermanos.